por haber elegido nuestros corazones, Señor. No sé qué has visto en cada uno, Padre, pero ciertamente que lo has hecho, porque hemos sido sacados de un mundo de tinieblas y nos has plantado en un reino de luz, Señor. Padre, que nuestro foco y nuestra meta seas tú, que en nuestra vida, cuando nos levantemos, seas nuestro primer pensamiento y lo último al acabar nuestro día, Señor. Que sea nuestro despertar y nuestro dormir en tu presencia. Padre, acá que se hable solamente conforme a tu voluntad. No nos interesa hablar cosas que no son conforme a tu voluntad. Solamente tu voluntad es lo que queremos hablar, lo que queremos aprender. Y que tu voluntad manifiesta, Señor, en esta palabra, en esta revelación, sea para nuestros corazones un estilo de vida y no un conocimiento. Que no nos quedemos, Señor, en ese logos, en ese conocimiento, y que seamos hacedores de la palabra, porque el Espíritu mora en nosotros y la palabra se hace eficaz a todos los que escuchamos con fe. Gracias, Padre, por cada persona que está aquí, también por los que nos van a escuchar en el futuro, los que están también ahí escuchándonos, Señor, bendice y pone en completa paz sus corazones para recibir conforme a tu revelación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, estábamos, ¿quién me refresca? Capítulo 16, ¿verdad? Íbamos a empezar el 17. Qué juicio. Creo que hay una monitora, pero Hay nuevas, hay dos. A falta de una. es la maldición de la monitora Siempre que se nombra una monitora, la monitora deja venir. que termina yendo al país de la ciudad. Es que mejor no. Ya montaron a Sari monitora. Ya fue. Por eso. Pero hace rato que no vuelve. Vamos en el profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 44. Dios estaba utilizando una analogía a través del profeta y la profecía era un símil muy fuerte porque él estaba comparando a Israel con una meretriz, con una mujerzuela que se entregaba a todos los ídolos, y hablamos un poco de lo que es el desposorio espiritual. Así como Cristo nos compra a nosotros y paga la dote con su sangre, Dios en el Antiguo Testamento compra al pueblo de Israel simplemente de una manera benéfica, gratuita, fortuita para ellos, y en señal del pacto pues está la ley, para que ellos, por el cumplimiento de la ley, era la forma en que ellos iban a ser fiel a ese desposorio. El no cumplimiento de ese pacto era la infidelidad, y como estaban en pos de la idolatría, entonces Dios utiliza esa analogía fuerte, hablando incluso desde los orígenes. Recuerden cuando hablábamos la charla pasada, que Dios les echaba en cara al pueblo de Israel sus orígenes precarios. Hablaba de que ellos eran hijos de amorreos, de geteos, de hititas, de cananeos, y que era como toda esa raza, toda esa simiente semítica de la cual proviene el pueblo de Israel, y que tenían como común en sus cultos la idolatría o la cantidad de dioses dentro de sus panteones. Y cada dios ameritaba un culto y un sacrificio. Algunos, como Moloch, ameritaban o pedían, exigían sacrificios de niños. Otros dioses, por ejemplo, como Astarte o las diosas de la fertilidad, demandaban, según los sacerdotes y los que ejercían la prostitución sagrada, ejercían ciertas, digámoslo así, como oblaciones de carácter sexual. Y así, de degradación en degradación, el pueblo de Israel nunca soltó su herencia, nunca se desligó de su herencia, de la simiente de la que Dios le sacó, y por eso Dios le llama adúltero. Entonces, el adulterio en lenguaje profético es idolatría. Adulterio acá no se está refiriendo a la mujer o al hombre que abandona el lecho conyugal para irse en pos de otra persona, sino que se está refiriendo a la idolatría, que es peor aún, porque es en el espíritu.
aunque la otra no es que sea menos cosa o cosa menor, sino que el caso profético del adulterio se refiere específicamente a la idolatría. No andando más en eso, vamos al versículo 44. Mira, siguiendo en el mismo contexto que veníamos, mira que no habrá proverbista que no te aplique este proverbio. Un proverbio es un adagio, un refrán o un aforismo. Son sentencias lógicas que generalmente traen consigo una enseñanza. Abro comillas, cual la madre, tal la hija. Ese refrán se usaba en la antigüedad y es un refrán viejísimo. Y es un refrán que todavía dicen acá, de tal palo, tal astilla. Es exactamente lo mismo que Dios les está diciendo. Les está echando en cara su origen idólatra. Si eres hija de madre que aborreció a su marido y a sus hijos. Sí, eres hija de madre que aborreció a su marido y a sus hijos. Y eres también hermana de tus hermanas que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue una getea, reiterando aquello de lo que decía en el capítulo anterior, y vuestro padre un amorreo. El orden de madre getea y padre amorreo no tiene, digámoslo así, trascendencia en la sentencia, simplemente está haciendo alusión a sus orígenes. Hablamos ya de quiénes eran los amorreos y quiénes eran los geteos, pueden ser geteo es igual a hitita, del imperio hitita, hablamos un poco ahí de dónde estaban ubicados y algo de historia. Tu hermana mayor es Samaria, con sus hijas, que habita a la izquierda tuya. Y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas que habitan a tu derecha. No sé si esto lo he explicado antes, yo creo que sí, pero los puntos cardinales, según la teología judaica o la teología semita, son muy diferentes a como nosotros los concebimos. No que para el norte, para nosotros sea otro norte, no, sino que espiritualmente hablando, para ellos la derecha o la diestra representa el norte y la izquierda representa el sur. Entonces, miremos acá. Tu hermana mayor es Samaria con sus hijas que habita a la izquierda. Perdón, izquierda sur, me equivoqué, y derecha norte. Tu hermana mayor es Samaria con sus hijas que habita a la izquierda. O sea, al norte de Jerusalén estaba Samaria. Y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas que habitan a tu derecha, refiriéndose a la parte sur. Entonces miren que cuando dicen la reina del sur, en uno de los pasajes, recuerdan que hablábamos de la reina del sur. ¿Cierto? Okay. Y ni aún seguiste solo sus caminos, ni imitaste solo sus abominaciones. Por ejemplo, esa que traducen la reina del sur, en otras, en las traducciones ya que te la ponen fácil, en otras, si uno lee esos pasajes, traducirían como directamente de la derecha, o sea, hacia el sur, de la derecha de Israel, derecha, es que me equivoqué ahorita. Por mi vida, dice el Señor Dios, que tu hermana Sodoma con sus hijas no hizo lo que tú con tus hijas hiciste. Mira cuál fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana. Tuvo gran soberbia, hartura de pan y gran ociosidad ella y sus hijas. No dio la mano al pobre, al desvalido. Eso es bien interesante. Miren que antepone, porque si ¿de dónde viene la palabra sodomía? Precisamente de los pecados y latrocinios sexuales que se cometían en Sodoma y Gomorra. De ahí sale la expresión sodomita, sodomía y todo lo que se relacione a ese tipo de cosas aberrantes. Y miren que Dios no está poniendo por delante las aberraciones que se cometían en Sodoma, sino una ciudad que se hartó, que se llenó y se olvidaron de Dios. Una ciudad completamente con todas todo el modo de supervivencia ya resuelto y viviendo ya en el boato, digámoslo así, que tenían plantaciones, y era una ciudad que ya empezó a echarse, y ya no contentos o saciados con ese sobrevivir, ya querían buscar cosas más ociosas, y empezaron ya a adentrarse en temas mucho más mundanos. Y lo que está recalcando Dios acá, o lo que les está reprochando, es precisamente el hecho de no atender a los desvalidos, que era lo que profetizaba Isaías. Entonces,
¿Qué es más importante para Dios? Incluso el no tener misericordia o el no compadecerse del otro es peor que la misma sodomía. O sea, la falta de compasión lo está ponderando aún como un pecado superior a la sodomía. Y esto es bien interesante. Y esto también lo vemos reflejado en el profeta Isaías. Si hay un profeta que es bien moralizante en medio de su profecía y su ministerio profético, es el profeta Isaías, que es el que más describe cómo. Cuando habla del verdadero ayuno, cuando habla del corazón de Dios, los espíritus de Dios, cómo va a ser el reino mesiánico, alude como a temas morales que antes no eran, si bien eran tocados a lo largo de la Biblia, es Isaías el que pondera sobre todo esa moral evangélica que nosotros vemos en la predicación de Jesús. No es que no le agrade, sino cuando tú estás saciado, o como dicen en España, están de estómago, de buche lleno. O sea, como el deportista que ya ha ganado todo y ya tiene el buche lleno, entonces ya se echa las petacas, perdónenme la expresión, o ya ya empieza a tener un estilo de vida mediocre porque ya todo lo tiene resuelto. ¿Ya? Entonces, ese es el peligro de la vida de muelle, que ya tienes todo tu sustento resuelto, entonces ya lo único que queda es la ociosidad. Y en la ociosidad pueden venir, o en esos tiempos ociosos, las perversiones. Porque si antes se ocupaban quizás de su supervivencia, ahora con eso ya resuelto, vamos a por más perversiones. Y así vamos creciendo en inmoralidad. Eso fue lo que le pasó a Sodoma. Pero antes de caer en la inmoralidad, cayeron en la falta de empatizar con el otro, es decir, la falta de misericordia. Dime. Por ejemplo, dice ahorita, porque en el grupo de trabajo, que había una señora en el Manuel Uribe enferma que si alguien podía ir a orar. Yo dije, ¿será que voy? Entonces más temprano, yo ya no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Eso es falta de... Total. Eso es porque no gusta Que yo estoy en la casa. Mentiras, sí, mano. eso es falta de lo que están diciendo, la empatía de ponerse en los zapatos del otro, del necesitado. Depende tanto, Manuela, de qué tanto te haya tocado, ¿cierto? Y las facilidades que hayan dado en dar la información. Por ejemplo, yo lo leí y no le presté mucha atención. ¿Por qué? Porque son tantas cosas las que van llegando al WhatsApp que yo muchas veces no le presto mucha atención a las cosas. Entonces, sentirse mal por todo tampoco es. O la persona que envió eso, que dé todas las facilidades para ir, porque también no tirar como todo al agua, ¿cierto? Sino tomarse un trabajo. Digo yo, no le estoy echando el agua sucia a Isa, simplemente... Sino que sí le estoy echando la luz. No, sino que como tirar eso ahí, ¿cierto? No, porque yo pensé, yo dije, ¿será que? Yo le dije a Mariana, ay Mari, ¿será que bajamos? Y ella me dijo, ¿por qué no vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a ir? Yo ahí, ¿Y verdad por qué no fuiste? porque estaba haciendo un video, estaba entonces... Ok, Estamos ocupados, no. correcto. Entonces, ¿a qué viene la culpa? Fue solo una pregunta. Podemos hacerlo de hoy mañana y poder ir a hablar con la señora hoy. Bueno, si lo sientes y quedaste con esto sonándote y te está cargando tu conciencia, habla con Isa mañana y pídele el contacto y vas. O si mañana, porque mañana no te vas todavía, si tienes tiempo. Y si no, pues voy yo. Vamos. Respuesta. No se cargue por eso. Tuvo gran soberbia, hartura de pan y gran ociosidad en ella y sus hijas. No dio la mano al pobre, al desvalido. Se ensoberbecieron e hicieron lo que a mis ojos es abominable, y cuando lo vi, lo quité. Samaria no pecó, ni la mitad de lo que tú has pecado. Tú multiplicaste tus fornicaciones mucho más que ellas, hasta el punto de hacer justas a tus hermanas con todas las abominaciones que has cometido. Tenemos 3 ciudades. Sodoma, que todos sabemos qué ocurrió en Génesis con Sodoma, ¿verdad? Después de Sodoma tenemos a Samaria. Todos sabemos qué ocurrió con Samaria, ¿verdad? Samaria fue una ciudad
que se hizo capital del imperio israelita, por decirlo de alguna manera, del imperio Israel, y se consideraba como Israel del norte, o la ciudad del norte. Samaria era la capital de Israel. Y Judá era la parte sur, cuando se dividió el reino. La capital del sur, que es Jerusalén, tenía un templo en el que se hacían los sacrificios legales, levitas, como Dios manda. En Samaria, como carecían de templo, entonces comenzaron a mezclarse con otros templos y con otras deidades y a volver impuro el culto al verdadero Dios y al único Dios. Y en esa impureza Dios envía más profetas incluso a Israel que a Judá, porque es que Israel eran 10 tribus, mientras que Judá solo eran 2. Eran Judá, una parte de Leví y Benjamín. No más. Entonces, imagínense ustedes el pecado de Samaria, pervirtiendo el culto, volviendo un culto idolátrico, y aún así Dios está considerando a Jerusalén, que habían conservado mal que bien el culto, mucho peor que Samaria y que Sodoma. Eso es lo que les está diciendo acá. Y con todo eso se queda con esa porcioncita, ¿no? Claro, dice, no dio la mano al pobre, se ensorbecieron, hicieron lo que a mis ojos es abominable, cuando lo vi los quité de en medio. Está hablando de Sodoma. Es decir, Dios purga, purifica. Verso 51. Samaria no pecó ni la mitad de lo que tú has pecado. Tú multiplicaste tus fornicaciones mucho más que ellas, hasta el punto de hacer justas a tus hermanas con todas las abominaciones que has cometido. Lleva pues sobre ti tu vituperio, da tu castigo, tu condena, tu humillación. Tú que has abogado por la causa de tus hermanas con las abominaciones que más que a ellas te han hecho abominable, viniendo a ser justas ellas comparadas contigo. Sé confundida y soporta tu vituperio también tú, pues que te has venido a justificar a tus hermanas. Pero yo mudaré la suerte suya, la suerte de Sodoma y de sus hijas, la suerte de Samaria y de sus hijas, y con la de ellas mudaré también la tuya, para que soportes tu confusión y tu vituperio por todo cuanto hiciste, y le sirvas a ellas de consuelo. Tu hermana Sodoma con sus hijas volverán a su anterior estado. Volverán también a él Samaria con sus hijas, y tus hijas volveréis a vuestro estado primero. Ni el nombre siquiera de tu hermana Sodoma se oía en tu boca al tiempo de tu orgullo. Es decir, cuando ellos estaban hartos de pan, están hablando que la ciudad de Sodoma era como decir una maldición. Ellos se creían que estaban tan bien espiritualmente que incluso en medio de cuando estaban enseñando los sacerdotes en el templo, o cuando los padres instruían a sus hijos, ni siquiera utilizaban el término o el nombre de Sodoma porque era algo maldito. Y él les está diciendo, les está recalcando eso. Dice, ni el nombre siquiera de tu hermana Sodoma se oía en tu boca al tiempo de tu orgullo, antes de que fuera descubierta tu perversidad. Así también eres tú oprobio para las hijas de Aram y para las hijas de los filisteos que te rodean, que de donde quiera te desprecian. Lleva sobre ti tu perversidad y tus abominaciones, dice Dios. Esto del oprobio, las hijas de Aram, Aram es toda la región donde en Génesis iba Abraham y conseguía las esposas, lo que ahora se conoce como Siria. Aram es Siria, ¿ya? Entonces están hablando de Nínive, de los asirios, capital de Asiria, Nínive, y por otro lado están hablando de la Pentápolis de Filistea, que eran 5 ciudades que estaban al costado de Judá y que fueron siempre como una espina en el zapato para el rey David. Por otro lado eran como los 2 grandes enemigos de Israel, frontera sur con el mar y frontera nororiental, se encuentran ahí los 2 grandes enemigos de Israel, y ellos van a ver el escarmiento de Dios para ellos y se van a regocijar, como el pueblo de Dios que tenía control sobre toda esa zona los está oprimiendo. ¿Okay?
Entonces miren que son palabras muy fuertes. Porque así habla el Señor Dios. Voy a hacer yo contigo lo que conmigo hiciste tú, menospreciando el juramento y rompiendo el pacto. No obstante, yo me acordaré, Santiago, aquí es Oseas, Jeremías. Oseas precedió a Jeremías. Jeremías toma de las profecías o retoma, es como el siguiente nivel de las profecías de Oseas. Oseas es quien comienza a hablar de esa nueva alianza, como uno de los primeros profetas que comienza a hablar de una alianza diferente a la del Sinaí. Después ese espíritu profético lo retoma el profeta Jeremías. Y Jeremías también nos habla a nosotros de una nueva alianza, que se va a establecer un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Y después el profeta Ezequiel va a reanudar ese espíritu profético que está proclamando una nueva alianza. Y no solamente él, sino que ya Isaías también va a proclamar esto. Y ya no solamente Isaías, sino que el apóstol Pablo va a ser el gran heraldo. Si nosotros leemos la carta a los romanos, es una completa síntesis y explicación de lo que son todas estas promesas de expectación mesiánica, que nacen en el Éxodo, pasan por Oseas, van hasta Jeremías, de Jeremías dan una vuelta al cautiverio en Babilonia a través de Ezequiel e Isaías, y a Isaías nos da un rebote a Malaquías, y ya llega el momento del apóstol Pablo cuando él dice, en este tiempo se ha cumplido toda esta expectación mesiánica. Así que esto es bien importante porque esta nueva alianza, una alianza o un pacto, una alianza es un pacto, tiene que ser sellado. Para que exista un pacto debe haber un compromiso, para que exista un compromiso debe haber un sello. El sello del nuevo pacto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El que sella el pacto, el que le pone la tinta, el que le pone el punto, la firma, la rúbrica, es nuestro Señor Jesucristo con su sangre, que sella esa alianza. Por eso cuando leemos en los evangelios, en el cenáculo, cuando Él está en lo que se conoce como la última cena, cuando nuestro Señor está ofreciendo su cuerpo, su vida y su sangre, Él está dando y enseñándoles a ellos para que en su predicación, en plena Pascua, ellos entendieran que su sangre, que esa carne y ese cuerpo estaba sellando la alianza que sobre Él había sido profetizada. En Él, en Jesucristo, esa alianza era sellada, comenzaba el nuevo pacto. La moneda transaccional del mundo espiritual es la sangre, sí, es así, porque es la consecuencia del pecado. Si la consecuencia del pecado es la muerte espiritual y material, entiéndase en las dos dimensiones o las dos esferas del hombre, la manera de revertir el pecado o revertir ese daño debe ser con lo mismo que es consecuencia, es decir, con tu propia vida. Pero a nosotros no nos alcanzaba la deuda que teníamos con Dios, o nosotros no teníamos cómo pagar. Eso es como tener una deuda gigantesca de millones y uno tener unos centavitos en la cuenta. Y, no tengo con qué pagar. Pero llega alguien que sí tiene con qué hacerlo y dice, ven, yo pago por ti. Porque yo tengo la suficiente capacidad para pagar por ti. Eso es lo que hace nuestro Señor en el pacto. Como tenemos una deuda con un Dios infinito, entonces nuestra deuda se hace infinita. Asimismo, Dios se tiene que hacer hombre para poder saldar una deuda que es infinita. Y la única forma de saldar una deuda infinita es por sí mismo, porque Él es el único ser infinito que lo puede hacer. Por eso es el precio de sangre. Es mucho más profundo de lo que yo estoy explicando, pero para no detenerme ahí en esas profundidades, vamos a dejarlo un poquito así. Pero el precio es por la calidad de la consecuencia. La sangre representa la vida, man. Ok.
Entonces vamos a hablar de esta alianza, porque así habla el Señor Dios. Voy a repetir, voy a hacer yo contigo lo que conmigo hiciste tú, menospreciando el juramento y rompiendo el pacto. Es decir, ellos dejaron de cumplir la ley. Dios permaneció firme. No obstante, rompiendo el pacto, se está refiriendo a lo que ha profetizado sobre Jerusalén y sobre Israel. Ellos van a caer en la deportación y esa ciudad va a ser completamente incendiada. No hay nada que hacer. Pero, no obstante, y ahí es donde viene la promesa mesiánica, porque recuerden que toda palabra profética debe llevar. Si bien hay palabras de exhortación profética, esa palabra debe llevar un consuelo, una esperanza, un consuelo que me lleva a una esperanza. Entonces, no hay palabra profética que te condene necesariamente, sino también que abre la esperanza, porque tenemos un Dios de misericordia y de esperanza. Entonces, pese a todo el daño que ha producido y el estado de purificación del pueblo de Israel, aquí viene la consolación de Israel. Por eso el Espíritu Santo, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, es aquel que da consuelo, es el Paráclitos, es el abogado. Se podría decir entonces que este destierro de los judíos, sobre todo de los judíos a Babilonia, en la historia de ellos. Sí, completamente. Como que, bueno, antes de eso todavía existía, digamos, de una manera como santidad ahí en el pueblo, sobre todo en Jerusalén, digámoslo así. Pero después de esta corrupción, digamos, pues sí, toda esta corrupción que anterior, digamos, a Ezequiel, pero sobre todo la que Dios demostró a Ezequiel que está sucediendo en Jerusalén, es como que se terminó de romper la alianza del Sinaí. No. Ahí lo que ocurrió ahí, esa pregunta es muy buena, lo que ocurrió ahí lo vamos a ver más adelante, pero voy a intentar explicar. Dios explica lo que ocurre allá utilizando lenguaje agrícola. Por ejemplo, él dice que él es un retoñito o es un sauce, ¿ya? Entonces él dice, este sauce se fracturó. Okay, pero fue en este punto. Sí, en ese punto se fracturó en 3 partes. Miren que esa pregunta que está haciendo es excelente. Una partecita, un toconcito de ese sauce se quedó en Israel, pero eran Israel de raza. Ese tocón es Israel de raza, ¿ya? En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo habla de eso que yo estoy hablando. Él habla de el Israel por raza y el Israel espiritual. El Israel por raza es aquel que tiene mamá y papá judío, y bueno, yo soy judío porque soy circuncidado, pero mi espíritu lejos está de la revelación. Soy un judío tradicional. Ese se quedó allá. Quedaron unos israelitas sometidos y todo eso, no murieron todos. Otro gajo representa a los que fueron en el primer exilio, en el primer embate que tuvo Nabucodonosor, ¿cierto? Y que hace parte de Ezequiel, hace parte de esa primera incursión babilónica de Nabucodonosor II. Cuando va Nabucodonosor, rompe a Israel, simplemente queda Jerusalén sostenida, porque en esos momentos el faraón de Egipto le estaba ayudando. Entonces Jerusalén logra sostenerse, pero Nabucodonosor ya tenía todo completamente destruido, toda Judá. Y ese retoñito que llevan al cautiverio, los que están escuchando las profecías de Ezequiel, son esa otra porción, de la cual también es Daniel, ¿cierto? Vamos una los que se quedan, 2 los que se llevan en el primer cautiverio, y el tercer fragmento de ese retoño es la dinastía davídica, encarnada en el rey Josías o Joaquín, se puede decir los mismos. Esa dinastía Dios la va a cuidar, porque de esa dinastía, de ese toconcito, nace el Mesías, de ahí viene Jesús. O sea que hay 3 retoños de Israel dispersos, de Judá. Pero de Israel, ya después de Asiria, ya estaban completamente dispersos por todo el mundo conocido. Es decir, en este punto se rompe, digamos, como se fragmenta, se fractura esa alianza y ese pueblo de Judá, sobre todo, entra como en un periodo de oscuridad hasta la dimensión. De oscuridad profética. Sí, oscuridad profética y de, digamos, como de la manifestación espiritual de Dios. Claro.
Y por eso nace, de ahí es donde nace el movimiento farisaico. El movimiento farisaico nace precisamente después del cautiverio, en la época helénica, para conservar la fe pura. Entonces ellos eran unos defensores puristas de la tradición. Y ahí nace. Ok, y ahí, digamos, de ahí, digamos, como que llegamos al nacimiento de Jesús, que es como el restablecimiento de la ley. De rey. El último gran profeta del antiguo pacto fue Juan Bautista. Fue la primera manifestación, o cuando Dios habló, fue Juan Bautista. Fue el último profeta, al estilo del Antiguo Testamento. Por eso es que nuestro Señor dice que todo hombre nacido en el Espíritu o el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Pero no hay hombre más grande que haya nacido antes que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vivió bajo el Antiguo Pacto. Porque cuando Juan Bautista muere decapitado, la alianza nueva y eterna, la alianza perfecta que profetiza, que estamos viendo acá, no se había materializado. Entonces ahí es donde tiene interpretación y tiene sentido este pasaje. ¿Estamos todos? Esa pregunta es muy buena, porque nos lleva a interpretar cómo Judá se parte en tres tronquitos. Uno de simpatizantes, otro de la dinastía de David y otro tanto de personas que iban a conservar la fe. De ahí ya nacen algunos que son los esenios, fariseos, otros se vuelven saduceos, y son precisamente esos retoñitos que se conservaron puros en el espíritu, los que siguieron a Jesús y después se convirtieron en iglesia. Bien. No obstante, yo me acordaré de la alianza que contigo hice al tiempo de tu juventud y confirmaré contigo una alianza eterna. La palabra eterna es aquí perfecta. Eterna, perfecta, eficaz. Porque aquí no está hablando de tiempo como tal, sino de perfección. Recuerden que la perfección en los judíos era, ser perfecto era como ser eterno. Dios es perfecto porque es eterno. Entonces, contigo una alianza perfecta. Cuando nuestro Señor paga con su sangre, es donde dice, sello aquí esta alianza. Esta de la que hablaban los profetas, esto es lo que estoy sellando hoy. Cuando ellos lo escuchaban, todos sus apóstoles, en el cenáculo, ellos sabían que se estaba refiriendo a esto, con sus palabras, cuando estaba ofreciendo su sangre y su cuerpo en representación del pan y del vino. Esto era lo que él estaba sellando, estas palabras de los profetas. Si ellos eran buenos entendedores de la palabra, sabían que él era el Mesías. Ya se les había revelado, pero decían, ahora entendemos que usted es el principio de esta nueva alianza. Y usted se está entregando como oferente. Nosotros no tenemos nada que ofrecer. Usted es el oferente y usted se está entregando todo usted mismo. Él sella el pacto con su misma naturaleza, con su propio cuerpo. Ese es el precio que él paga para sellarlo. Y tú te acordarás de tus obras y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas mayores y menores, que yo te daré por hijas, mas no ya por el pacto hecho contigo. Yo renovaré mi alianza contigo y sabrás que yo soy Dios, para que te acuerdes y sientas vergüenza y nunca más de vergüenza te atrevas a abrir la boca cuando te habré perdonado cuanto hiciste, dice el Señor Dios. Entonces está hablando del rescate, ¿no? Del rescate y la misma parábola del hijo pródigo, cuando llega a casa todo avergonzado, ¿no? Es como una representación de la nueva alianza. Este pasaje es como un anuncio profético en medio de tantas profecías duras que ha recibido Israel. El profeta Ezequiel ahora habla de la restauración, pero lo hace por un pequeño lapso. Ya comienza el mensaje de exhortación y luego nos va a volver a manifestar el lenguaje de la nueva alianza. Me dirigía la palabra de Dios diciendo, Hijo de hombre, propón un enigma y compón una parábola sobre la casa de Israel. Esto es muy parecido a lo que vemos, por ejemplo,
en Salomón, o lo que vemos en cuando nuestro Señor dice, ¿a qué compararé? Cuando nuestro Señor Jesucristo, o también cuando vemos los sueños del faraón o los sueños de Nabucodonosor que después Daniel tenía que interpretar antes de que le diera la licantropía y él empezara a comportarse como un animal. Que es el lenguaje críptico con el cual Dios está despertando como la inquietud de las personas que escuchan la profecía, para que se pongan a meditar y a pensar en identificar los símbolos. Obviamente Dios después va a dar la solución al enigma, o a estas parábolas. Dice, fue dirigida la parábola de Dios diciendo, hijo de hombre, propone un enigma y compone una parábola sobre la casa de Israel. Di, así habla el Señor. La gran águila de grandes alas y de largas plumas, toda cubierta de espléndido plumaje de colores varios, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Miren que aquí Dios empieza ya a utilizar ese mismo lenguaje. ¿Qué veníamos hablando cuando Santiago me hizo esa pregunta? ¿Quién viene siendo aquí el cedro? Viene siendo Judá. El cedro es Judá. O la vid. Él habla también que es su viñedo plantado por él mismo. Él es su cedro. Cedro por la hermosura, los cedros del Líbano. Así se le conocía entonces a Israel. O a Judá, entendamos como podamos hablar indistintamente, pero me estoy refiriendo precisamente pues a Judá. Y esta águila de gran esplendor es el imperio babilónico. Entonces, el imperio babilónico dice, cuando vemos aquí cómo funcionan estas figuras, la gran águila de grandes alas y largas plumas, toda cubierta de espléndido plumaje y de colores varios, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. ¿Quién es el cogollo? ¿Qué es un cogollito? A vos que te gusta plantar y hacer cosas de... Es un retoñito nuevo. Es un retoñito nuevo, es un retoñito que tiene los mismos elementos. Este retoñito es precisamente el rey Josías o Joaquín, que en el primer cautiverio fue arrebatado del pueblo de Israel y lo llevaron a Babilonia. Y mataron a varios de su familia delante de él y todo eso, pero quedó un renuevo de él, es decir, queda vivo en Babilonia, parte de la dinastía davídica. Ese es el cogollo que toma el águila, ¿ya? Pero rompe, ¿no? Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes, a Joaquín, al rey Joaquín, y lo puso en una ciudad de comerciantes, entendida Babilonia como una ciudad llena de rutas comerciales que iban desde la Gran Asia hasta el Medio Oriente, ¿no? Hasta Medio Cercano Oriente, incluso pasando la mar, a través de los fenicios. Verso 5, escogió luego un sembrado de la tierra y lo puso en un campo selecto para la plantación. Es decir, del cogollito, o sea, del rey Joaquín, él toma el rey Nabucodonosor como en una forma diplomática para manipular el pueblo de Israel. Él dice, a él le sacan al pobre hombre le sacan los ojos. Y eso ya lo habíamos visto en otra profecía. Y le dicen, de sus hijos, a su sobrino, yo lo voy a nombrar el rey de Israel. Pero ese rey de Israel me va a obedecer a mí. Es decir, va a ser una nación vasallo. Y me va a tributar a mí conforme a los impuestos que yo le imponga, refiriéndose a Israel. Entonces, ese cogollito que él toma, por eso dice, escogió luego un sembrado de la tierra, porque él ya estaba ahí, ya él escogió de los que él había dado, o sea, de uno de su descendencia, y lo puso en campo selecto para la plantación. Lo devolvió a Israel. Estamos hablando, en el 598 antes de Cristo, es que Nabucodonosor entra y sitia todo Israel y solo logra sobrevivir Jerusalén en el año 598, ¿cierto? Desde el 500, sabemos que en el 587 es cuando ya es destruida Jerusalén. En ese intermedio, entre el 598 y el 587 antes de Cristo, es que es puesto este rey durante 10 años.
Ese nieto, ese sobrino de Joaquín se llama Sedecías, ¿cierto? En sus Biblias puede haber, hay 3 nombres diferentes con los que se le conoce a Sedecías. Este Sedecías es puesto como un rey lacayo o vasallo en Jerusalén y le tributa y tiene todo muy bueno porque el águila de 2 alas le da su cobertura y no importa, ellos van bajo la cobertura del imperio más grande en ese momento, que era el imperio de Babilonia, así que no hay problema ser cola de león, perdón. Estaban muy bien, por eso dice, arrancó el principal mercader y lo puso en ciudad de comerciantes, escogió luego un sembrado de la tierra y lo puso en campo selecto para la plantación. Estaban viviendo bajo la cobertura del imperio babilonio. Lo puso cerca de aguas abundantes, lo plantó como a un sauce, es decir, un árbol que da mucha más sombra. Echó brotes y se hizo una vid frondosa, es decir, Israel prosperó durante 10 años bajo el rey Sedecías, prosperó, pero todo esto a la sombra del imperio babilónico. Pero de poca altura. ¿Por qué de poca altura? Porque la altura verdadera la daba Babilonia. Ellos eran frondositos, pero el grande era Babilonia. Estoy caricaturizando aquí esto, pero para hacerme entender. Para que dirigiese hacia el águila sus ramas y le estuvieran sometidas sus raíces. ¿Cuáles son las raíces? O sea, las raíces del cogollo, o sea, las raíces de Sedecías. Toda su dinastía le iba a estar sometida a Nabucodonosor. Exacto. Hizo vid y echó sarmientos y extendió sus ramas. O sea, de él nacieron hijos e hijas. Pero había otra gran águila, aquí viene otro imperio a jugar. Pero había otra gran águila de grandes alas y espeso plumaje. ¿Quiénes eran? Asiria ya estaba destruida. Acuerden que cuando estudiamos Isaías que Nabucodonosor destruyó al rey Arsubanipal. Los griegos. No. ¿Qué imperios estaban? Exacto. Los egipcios. ¿Qué imperios estaban en esos momentos vigentes? Asiria ya estaba socavada. Los griegos todavía no habían nacido Alejandro. Es 300 antes de Cristo. Y en este momento los egipcios eran como la única competencia que ellos tenían. Como competencia a los egipcios, ellos van a tirar una pincelada de historia. Hubo una guerra muy famosa en la que participó incluso Israel. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la guerra asirio-babilónica? Bueno, hay una guerra en la que participó Asiria, con capital Nínive, Israel, el norte, y el imperio egipcio, para intentar oponerse a la avanzada babilónica, que fue el padre, le pasó precisamente al padre de Nabucodonosor. Y eso se conoce históricamente como la batalla de Carquemish, o Carquemish, con K, S y H al final. Esa batalla se libró allá en la Alta Siria y los egipcios fueron los grandes derrotados de la época. Entonces Egipto, que no hacía sino alborotar a los cananeos y a todos los reyesuelos de Canaán, los egipcios decían, hágale que nosotros lo apoyamos. Tenga buenas relaciones que nosotros, que cuando se vengan estos más grandulones, nosotros los ayudamos. Y les prometían, y los egipcios siempre fueron grandes en la diplomacia. Pero les favorecía que por el ingreso a Egipto, por el norte, era supremamente complicado. Entonces era muy fácil de proteger Egipto. No pudieron protegerse de los griegos porque Alejandro Magno era un superestratega, pero los babilonios nunca le pudieron entrar a los egipcios. Ellos siempre alborotaban a los de Canaán para que se sublevaran y después reculaban cuando perdían. Era como que tiraban la piedra y escondían la mano y se fortalecían porque ellos tenían una forma de defenderse del imperio egipcio, era poner torres, vigías, atalayas en un montón de partes muy específicas. Entonces, cuando venía el ejército invasor, ellos tenían una red de comunicación tremenda a los egipcios que les llevaba a fortalecerse, a distraer al enemigo y tenían como unas tácticas de guerra muy interesantes con las cuales nunca pudieron los babilonios. Pero esa batalla en Carquemish,
que el ejército de este faraón, no recuerdo el nombre, como Asabampán, algo así, segundo también tenía, fue a la guerra de Carquemish y la perdió. No recuerdo, creo que el nombre es algo así. Una pregunta. Sí. Debido a esa batalla de Carquemish, digamos, eso fue, digamos, como que eso le dio motivo a los babilonios para invadir por primera vez Por segunda. Okay, Ya lo... O sea, porque digamos, no le digamos a la Biblia dice esto, o sea, la razón espiritual por la cual Babilonia invade, digamos, esta águila corta ese cerdo, es porque por los pecados Sí, de Judá. son la mano de Dios, Sí, la justicia. exactamente. Ahora, las razones políticas, digamos, de los babilonios de invadir por primera vez Judá son simplemente porque están en el territorio y estos se obstaculizan. Ya vamos para allá. Ya, eso que estás diciendo ya lo vamos a explicar acá en la misma parábola. Ya se viene eso. Entonces dice, pero había otra gran águila de grandes alas y espeso plumaje, el imperio de Egipto. Entonces ya los de Egipto ya venían, perdonen la expresión, rabones por haber perdido esa batalla de Carquemish con los babilonios y hacían sino alborotar al rey Sedecías. O sea, al retoñito, esperen, yo termino esto. Alborotaron al rey Sedecías con diplomacia, haciéndole pensar que si los babilonios venían a invadir Jerusalén, iban a tener apoyo de los egipcios. Y recuerden ustedes que de las profecías de Ezequiel, ¿qué animales estaban en la parte después del atrio? ¿Qué animales? Idolátricos. ¿Qué animales idolátricos? Reptiles. Serpientes, animales y hombres con forma de reptil. Estos seres era para ellos congraciarse con los dioses egipcios. O sea que ya había unas relaciones muy, muy formaditas en esos 10 años diplomáticamente con los egipcios. Tanto así que dijeron, bueno, préstame tus dioses y los metemos al templo, que entre los dos, con el Dios de Israel y los dioses egipcios, nos vamos a defender de los dioses babilónicos. Y entonces era como que no aprendían de lo que Dios les enseñaba. Y es ahí, en este momento, que esta profecía se va a tomar forma, o esta parábola, o este enigma. Entonces dice, y la vid dirigió hacia estas sus raíces. O sea que las raíces hacia dónde deberían de estar dirigidas, por el pacto que habían hecho con Nabucodonosor, hacia Babilonia. Pero voltea sus raíces, o sea, rompe el pacto de ser una nación vasalla de Babilonia y se vuelve una nación amiga o aliada de Egipto. Bueno, eso es algo parecido a lo que pasó en Isaías. Cuando Isaías les dice que los egipcios, o sea, tenían una muy buena relación con los egipcios, que Dios les dice que, ojo, con los egipcios se estaban metiendo allá, o sea, es muy parecido a lo que... Porque sigue pasando, porque cuando está profetizando Isaías sigue pasando, siguen con los mismos vicios. Por eso él dice desde el principio, ¿cómo fue que dijo? Desde el principio él decía, tal cual la mamá, tal cual los hijos. O sea, siguen como repitiendo el mismo patrón. Y tendió hacia ella sus sarmientos desde el bancal en que la otra la plantó para que estuviera bien regada. Había sido plantada en tierra buena, es decir, Babilonia. Dios les está diciendo, si ustedes hubieran permanecido fieles al pacto con Babilonia, nada de esto hubiera pasado. Les está hablando desde lo meramente político y causal. Había sido plantada en tierra buena y cerca de abundantes aguas para que echase ramas y llevase frutos y se hiciese una vid vigorosa. Así dice el Señor Dios, prosperará. El águila primera, o sea Babilonia, no arrancará sus raíces, no las despojará dejándolas que se seque y sequen todas las hojas que echó. Sin gran esfuerzo, sin necesidad de mucha gente, la arrancará de raíz. Había sido plantada, prosperará. No se secará del todo, apenas la toque el viento solano. El viento solano es una forma de decir las langostas. ¿Recuerdan de dónde venían las langostas? A lo que ellos le temían era el viento solano, porque ese viento solano era una forma en que ellos sabían que se venían como unos vientos cálidos que se vienen por toda la península arábiga, produciendo unas plagas de langostas terribles. Y ya hemos hablado de cómo se reproducen las langostas. Y es una cosa terrible. Y Babilonia o Persia siempre ha sido asociada
a las langostas o a ese viento solano. El viento solano que trae esos animalitos que parecen como pequeños acorazados. Tremendo. Entonces miren que ya Dios va manifestando la profecía. ¿Okay? Vamos al capítulo 18. 17, por eso les digo. Qué atención tan interesante, está muy bien. Perfecto, la explicación. Y me fue dirigida la palabra de Dios diciendo, me imagino que esto tuvo un tiempo mientras ellos pensaban a lo que se estaba refiriendo el profeta, porque para ellos era muy duro que Dios no protegiera su ciudad santa. Y por más que profetice, ellos todavía seguían en su mentalidad pensando que Dios los iba a rescatar. Y me fue dirigida palabra de Dios diciendo, anda, di a la casa rebelde, ¿no habéis entendido lo que esto significa? Di, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, cogió al rey y a sus príncipes y los deportó, llevándoselos consigo a Babilonia. Tornó a uno de la real estirpe e hizo con él un pacto, tomándole juramento. Estamos hablando del rey Sedecías. Tomó a Joaquín, de Joaquín tomó un retoño que es su sobrino, que es Sedecías, y con él estableció un pacto, un juramento. Yo lo voy a poner a reinar en Israel, pero usted me va a tributar y me va a obedecer como una nación vasalla. Llévese a los poderosos de la tierra. Llévese a los poderosos de la tierra para que el reino fuese modesto y no se rebelase, y guardase y mantuviese el pacto hecho con él. Pero se rebeló y mandó embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Prosperará? ¿Escapará el que tales cosas hizo? ¿Rompió el pacto? ¿Escapará? Miren el juego de palabras de Dios tan interesante, porque Dios les está diciendo de una manera indirecta que no solamente rompen los pactos en el espíritu, sino que también rompen los pactos de palabra. Y que romper los pactos, así sea con gente mundana, no es de Dios. La importancia del compromiso con mi palabra, con mi boca, es de lo que Dios les está echando cara. Por mi vida, dice el Señor Dios, que en la tierra de quien le habían puesto en el trono, cuyo juramento menospreció y cuya alianza rompió, allí morirá en Babilonia. Todas estas profecías que ocurrieron antes de los hechos fueron efectivamente hechos constatados histórica y arqueológicamente, de los cuales no solamente habla la Biblia, sino que hablan escritos encontrados en Egipto y hablan también de estos textos en Babilonia y retazos que se han podido más o menos armar y hablan específicamente de estas batallas y estas victorias. Ojo, la historia la escriben los que la ganan, los que ganan las batallas, entonces hay muchas historias mal contadas por ahí. O sea, que lo que dan fe es del suceso más. Sí, no porque los egipcios siempre salen en las historias, creerle a los egipcios es la cosa más terrible, porque ganamos esta guerra y ganamos esta, mentiras. Los babilonios eran un poco más sinceros, pero tampoco. Siempre se querían presentar los reyes como los más victoriosos. Lo que sí sabemos son las fechas, la cronología y todo cuadra y encaja perfectamente dentro de la cronología. Pero la Biblia nos dice quién perdió y quién ganó. Bueno, más o menos esta profecía, ¿cuánta antelación la? 10 años. 10 años es. 10 años. 10 años. Esto ocurrió en el año... No, esto ocurrió en el 587. Esto que estamos hablando ocurrió en el 587, esta rebelión. Y en el 588 o 589 es donde ya Nabucodonosor invade completamente y acaba con Jerusalén. En el 598, el primero. O sea que estamos hablando que más o menos todas estas profecías de Ezequiel se dieron a lo largo de casi 10 años. 10 años profetizando lo mismo, ¿no? Por mi vida, dice el Señor, que en la tierra de quien le habían puesto en el trono, cuyo juramento menospreció y cuya alianza rompió, allí morirá en Babilonia. Aquí se está refiriendo a que Sedecías efectivamente fue sacado como un perro
y en los cuarteles de Siria el rey Nabucodonosor lo estaba esperando a este también. Le sacan los ojos, matan a varios de sus hijos y de sus familias delante de él. Y después de que él presencia la muerte, le sacan los ojos al rey Sedecías. Esto fue en una fortificación en lo que antes era Siria, en la parte norte. Ahí era de donde atacó el ejército babilonio a Jerusalén. Y ahí fue donde llevaron a este rey. Pero aún así permaneció un retoño de ese rey, porque ellos los llevaban. Y ese retoño después retorna a Israel. Y ese retoño es que nace, de ahí se desprende la simiente de María y la simiente de José. José y María provienen de ese linaje de este rey Sedecías. Ellos vienen en línea sanguínea, vienen de ese mismo árbol. Esto es bien bonito. Josías fue el padre de Sedecías, ¿sí? Sí. Josías fue No fue el padre, fue el tío. Bueno, listo, pero Josías, este rey, fue de los últimos reyes que fueron como los justos de Joaquín, sí. que Dios les permitió como salvarse, por decirlo de alguna manera. Sí, él fue llevado al cautiverio. Fue duro igual, pero no fue la suerte no fue la misma que a su sobrino. De hecho, su linaje continuó en Babilonia. O sea, el linaje real de Israel, la sangre de Israel, del rey, todavía está, quién sabe en qué familia, no sabe, sería muy difícil pues rastrearla, pero ese linaje de reyes no se perdió. No se perdió. Porque si José tenía más hermanos, que es muy normal, familias numerosas, esa sangre ya está corriendo por las venas de esos hermanos, y así de generación en generación. Y en el Mesías estaba la sangre perfecta, que nos libró del pecado. Por mi vida, dice el Señor Dios, que en la tierra de quien había puesto en el trono, cuyo juramento menospreció y cuya alianza rompió, allí morirá en Babilonia. Y el faraón no les socorrerá con gran ejército. Miren lo que les hablaba de Egipto. Esas promesas diplomáticas, no, tranquilo, vaya, rebótese, yo le voy a prestar algunos carros, ejército, y cuando vengan yo le ayudo. Mentiras. No les socorrerá con gran ejército y muchas fuerzas en la lucha cuando se levanten terraplenes y se construyan torres para destrucción de muchas vidas. Menospreció el juramento, rompió el pacto, dio su mano y luego hizo cosas tales. No escapará. Por tanto, así habla el Señor. Por mi vida que yo echaré sobre su cabeza mi juramento, que él menospreció, y mi pacto que él rompió. Israel no solamente en cabeza de su rey. ¿Recuerdan la maldición de Israel? Del rey, de Samuel. ¿Qué pasaba cuando el rey se equivocaba? Porque Dios no quería que el pueblo tuviese rey, sino que él quería ser, el propósito inicial era ser su señor y su rey, una teocracia, nada de tener un rey. Pero Dios actúa conforme a la voluntad del pueblo y en medio de la voluntad les dice, ok, el rey se quedará con las mujeres cuantas quiera y si él incumple el pacto, ustedes van a recibir como nación en cabeza del rey, escarmentar. Eso es lo que le pasó. Y le extenderé mi red y quedará preso en mi lazo. Le deportaré a Babilonia y allí juzgaré por la infidelidad cometida contra mí. Todos los fugitivos de sus tropas caerán a la espada y los que quedan serán dispersados a todos los vientos. Miren que siempre hay renuevos, hay retoñitos, hay pequeños sarmientos dispersos por toda la humanidad de judíos. Habla mi Biblia, dice 4 vientos. No significa nada de 4. Una manera de decir a todas partes. Y sabréis que yo, Dios, he hablado. Y efectivamente ellos supieron que Dios habló porque todo esto se cumplió al pie de la letra. Estas son profecías que se han cumplido al pie de la letra, histórica y arqueológicamente al pie de la letra. Versículo 18. 22. Capítulo 18, perdón, versículo 22. Muy bien, muy bien. Así dice el Señor Dios. También yo tomaré el cogollo del cedro elevado. También yo tomaré el cogollo del cedro elevado y el principal de sus renuevos
Ah, ¿saben quién es este, cierto? ¿De quién está hablando aquí Dios? Así dice el Señor, miren esto yo creo que en las Biblias, si lo tienen subrayado, vale la pena. También yo, o sea, Dios, el rey Nabucodonosor, miren lo que yo me iba a saltar, por Dios. El rey Nabucodonosor partió y sacó una ramita, otra ramita, otra ramita, unas quedaron dispersas, quién sabe, en África, otras pasaron el mar y llegaron hasta Norteamérica por balsitas a través de Egipto y se encontraron por allá con los indios Hopi, Cherokee, Navajos, otros llegaron a Sudamérica a través de las corrientes del Pacífico. Nadie me pregunta por qué estoy diciendo todo eso. Bueno, y mejor dicho, se esparcieron por todas partes la sangre judaica, la sangre israelita. El Israel, a ir a contagiar del germen judío, lo digo en buen sentido, a la humanidad, ¿cierto? Y así como el rey Nauco, ¿cómo? Por eso. Entonces hay algo aquí bien bonito, así como el rey Nabucodonosor tomó, pues Dios dice, pues yo también tomaré un retoñito. Ya van a ver para qué voy a tomar ese retoñito. Esa línea sanguínea de una dinastía de Israel dice, también yo tomaré el cogollo del cedro elevado y del principal de sus renuevos, o sea, del rey, del linaje real. Cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y echará ramas y dará fruto. Y se convertirá en magnífico cedro, y se acogerán a él las aves de toda pluma, que habitarán a la sombra de sus ramas, y conocerán todos los árboles de la selva que yo soy Dios, que humilla al árbol sublime, a los judíos. Y levanté al árbol bajo, sequé al árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Dios, he hablado y lo cumpliré. Pues nada más y nada menos que ese pequeño retoño es Jesucristo, que viene del linaje de David y él lo separa. Y lo separa para hacer lo siguiente, dice, lo pondré en el monte alto, en el monte Sión, y se convertirá en un magnífico cedro y se acogerán a él las aves de toda pluma, o sea, todas las nacionalidades, todos los que no eran judíos y no tienen nada que ver con el antiguo pacto, en él yo los voy a recoger. Por eso él dice que, o él ve a nosotros en Apocalipsis, que los ángeles de Dios son como los segadores que vienen a recoger una cosecha. La cosecha somos nosotros. Nosotros somos la cosecha de Dios. Somos el Israel de Dios y ellos vienen a cosecharnos a nosotros, los ángeles, a separar quién es del reino, quién no, quién es maleza, quién tiene frutos, quién sí, quién no. Unidos al Mesías, dice, de toda pluma que habitar en la sombra de sus ramas. En él, no por sus méritos, esta es la explicación de la gracia. Por él, en sus ramas, nosotros habitamos en la sombra de Cristo, por sus méritos, esas son sus ramas. Y conocerán todos los árboles de la selva, es decir, de los gentiles, de las naciones que no saben nada de Dios, porque el pueblo de Israel no enseñó quién era Dios, sino que se encerraron, se ensimismaron y no cumplieron su misión profética y sacerdotal. Entonces, a esos que son selva, que son por allá cosa extraña para ustedes, yo los voy a coger y les demostraré que yo soy Dios, que humilla al árbol sublime. El árbol sublime es los del antiguo pacto. La iglesia, el hecho de que Dios haya tomado a gentiles, idólatras, blasfemos y todo lo que te puedas imaginar en la antigua Roma, y nosotros, y como mundo gentil, hace caer de la vergüenza al judío, que incluso por esa misma vergüenza no cree. Y dice, ni por nada, ¿cómo es posible? El Dios mío nunca los elegiría a ustedes. Ustedes no cumplen el pacto. Pues se les ha olvidado que Dios va a hacer una nueva alianza y que va a ser eterna. Y esa alianza la va a hacer con árboles de la selva, no con los árboles del tronco principal. Pero ojo, esto es por un tiempo,
porque también hay profecía sobre los judíos, y es que ellos, que han sido la rama desechada para que nosotros fuéramos, para que ingresáramos en el reino, de nada nos debe hacer sentirnos superiores a los judíos, sino agradecidos, porque es que por la mano de Dios ellos nos están cediendo el puesto, pero eso es por un tránsito temporal, porque en el momento de su segunda venida, nuestro Señor va a tomar a los del antiguo pacto y a los de la nueva alianza y los va a hacer una sola creación, una sola iglesia, tanto judíos como gentiles. Bien, y dice que humilla al árbol sublime y levanté al árbol bajo, sequé el árbol verde e hice reverdecer al árbol seco. Yo, Dios, he hablado y lo cumpliré. Esta es una profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no? Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo, que andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel y decís, los padres comieron las agraces y los dientes de los hijos sufren la dentera, o sea, que son muecos. Por mi vida, dice Dios, que nunca más diréis este refrán en Israel. Mías son las almas todas, lo mismo la del Padre que la del Hijo, mías son, y el alma que peca, esa perecerá. El que sea justo y haga juicio y justicia, no banquetee por los montes, y no alce los ojos a los ídolos de la casa de Israel. No deshonre a la mujer de su prójimo, y no se llegue a la menstruada, es decir, cumpla la ley. No oprima a nadie y devuelva al deudor su prenda. No robe y dé pan al hambriento y vestido al desnudo. No dé al logro ni reciba usura. Retraiga su mano del mal y haga juicio de verdad entre hombre y hombre. Dios les está demandando, les está dando los principios por los cuales es dada la ley, y son principios moralizantes. Caminen mis mandatos y guarden mis leyes, obrando rectamente. Ese es justo, vivirá. O sea, que el justo vive por el cumplimiento de la ley. Y entonces cuando hablan de las bendiciones generacionales, entonces, Lo que pasa es que no tiene que ver con esto. Aquí simplemente está hablando de... Bueno, no, sí tiene que ver. De hecho, sí tiene que ver. Está hablando precisamente de las maldiciones generacionales. Está hablando precisamente de las maldiciones generacionales. Claro, de hecho ese refrán se refiere a eso. Ellos están diciendo, claro, nos está pasando eso por esto. Él está diciendo, no, cuidado. Recuerdan que cuando estábamos a mediados del profeta Ezequiel, hablábamos de que hay una nueva revelación en el profeta. Y es que pasan de una conciencia de pecado colectiva a una conciencia individual. ¿Recuerdan? Él lo que les está diciendo, y qué buena tu pregunta, es, miren, dejen de hacerse las víctimas de sus antepasados, que están así por sus antepasados. Cumplan ahora ustedes, en cuanto tengan vida, esto que Él les está diciendo. Y desarraiguen de su mente la maldición que recae sobre ustedes, porque sus padres comieron agraces, cosas ácidas, entonces las cosas ácidas dañan el esmalte termina deteriorando el diente y se te cae. Entonces por eso ellos les está diciendo, precisamente ustedes tienen que dejar esa forma de pensar reiterativa, de victimizarse y actuar aquí, en el ahora, utilizando mis principios, porque de mis principios es que se revierte la maldición que hay sobre ustedes, aplicándolo. Yo soy el dueño de las almas, lo cual quiere decir que su vida se vive individual. Desvívala de sus padres, deslíguela de sus antepasados y comience a tomar responsabilidad individual ahora. Esa es una revelación que el profeta le está dando al pueblo, para que no le echen toda la culpa al pecado de los antepasados. Porque miren que nosotros muchas veces podemos justificar cosas de las que nos pasan. Porque es que a mí cuando era pequeño me traumaron y me gritaron mucho y me dieron eso, entonces yo por eso soy así. De víctima. Y comienzo simplemente a lamerme las heridas y de esa manera no voy a aplicar los principios de Dios y no voy a tener una renovación de la mente. Pero ya para poder renovar mi mente tengo que tomar acción.
pero no la acción de víctima, sino la acción de tomar la palabra de Dios y aplicarla. Y cuando aplique la palabra de Dios a mi vida, entonces lo que antes me hacía una víctima ahora me va a hacer victorioso. Ese es el principio de aplicar acá. Así que perdóname, y sí tiene que ver con las maldiciones generacionales, todo mucho que ver. Por eso es bueno orar antes de dar una charla. Hizo todas esas abominaciones, de cierto morirá. Recaerá su sangre sobre él con tilde. Es decir, aquí se están refiriendo, eso va a recaer sobre la persona. No se escuden en las generaciones. Dejen de ser detectives o cazafantasmas espirituales. Y más bien preocúpense por vivir ahora los principios que Dios ha dejado establecidos. Y ahí van a encontrar la sanidad. No en escarbar, sino en aplicar los principios ahora. Escarbar no tiene nada de malo, pero o indagar, o pensar, o preguntarle a Dios. Pero hay que tener la responsabilidad individual siempre en alza, ¿no? Eso es lo que Dios está diciendo. Porque Dios, el Espíritu Santo, muchas veces muestra a las personas conflictos interiores que se produjeron en la infancia, que por alguna razón la persona había olvidado, o como un mecanismo de defensa o protección, y el Espíritu Santo trae esto a la vida nuevamente para que la persona sea sanada, y son cosas del pasado. Así que en esos casos vale la pena que sea de esa manera, o que el Espíritu nos lleve a esto. Pero si éste engendró un hijo que, viendo todos los pecados de su padre, no los imita, ni come por los montes, ni alza sus ojos a los ídolos de Israel, ni mancha a la mujer de su prójimo, ni oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni roba, da pan al hambriento y viste al desnudo, contiene su mano de la iniquidad, no recibe usura ni interés y cumple mis preceptos, éste no morirá por la iniquidad de su padre. Vivirá. Su padre, que agravió y despojó a su hermano y no obró el bien en medio de su pueblo, éste morirá por su iniquidad. Responsabilidad individual, no colectiva. Y si dijereis, ¿por qué no ha de pagar el hijo la iniquidad del padre? Porque claro, la pregunta para ellos es, bueno, cuando uno lee los profetas, da a entender que eso es a rajatabla. Entonces, es una pregunta sensata. Entonces, Dios está diciendo, ustedes normalmente se harán esta pregunta, y viene la respuesta de Dios. Pues porque el Hijo hizo juicio y justicia y guardó mis mandamientos y los puso por obra, y de cierto vivirá. Así que la maldición se revierte por la obediencia. La maldición generacional se revierte por la obediencia. Dios pone, de hecho, nosotros ya venimos con la maldición de Adán. Y a eso súmele todo lo que hagan nuestros ancestros. Pero Dios pone a Jesucristo. Si elegimos a Jesucristo, luego vamos a revertir todo esto, ¿no? Es lo mismo. Entonces dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará sobre sí la iniquidad del Padre, ni el Padre la del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y sobre él será la iniquidad del malvado. Interesante, ¿no? Bien interesante. Y siguiendo en el mismo orden de ideas, en el versículo 21. Lo dije con tanta certeza que me hiciste dudar, Pau. Como la estoy leyendo aquí en una Biblia que tengo, porque me gusta mucho la traducción, entonces a veces se me salta cuando le doy con el scroll. Y si el malvado se retrae de su maldad y guarda todos mis mandamientos, o sea, el arrepentimiento. Miren que están hablando del que es justo por esa justicia y por cumplir el pacto, la maldición no va a tocar su casa. Ojo pues, hablan del malvado que nunca se arrepintió, el caso del padre malvado, ese perecerá. Pero hablan del caso del malvado que tiene oportunidad de volverse a la casa del padre.
de arrepentirse. Si el malvado se retrae de su maldad y guarda todos mis mandamientos y hace lo que es recto y justo, vivirá y no morirá. Todos los pecados que cometió no le serán recordados, y en la justicia que obró vivirá. ¿Quiero yo acaso la muerte del impío? Dice el Señor Dios, y no más bien que se convierta de su mal camino y viva. El sentimiento de Dios no es destruir, sino cuidar. Pero si el justo se apartare de su justicia, este es ya el cuarto caso, e hiciere maldad conforme a todas las abominaciones que hace el impío, va a vivir. Todas las justicias que hizo no le serán recordadas, por sus rebeliones con que se rebeló, por sus pecados que cometió, y por ellos morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, escucha, casa de Israel, ¿que no es derecho mi camino? ¿No son más bien los vuestros los torcidos? Si el justo se aparta de su justicia para obrar la maldad y por eso muere, muere por la iniquidad que cometió. Es decir, Dios está explicando el orden de la retribución causal del pecado. Lo que pasa es que el primer pacto es ineficaz para salvarte del pecado. Te guarda hasta cierto punto, pero no te salva de la mancha del pecado. Pero en la nueva alianza sí te salva del pecado y no depende de tus obras, sino de las obras de Él, del sacrificio de la cruz. Voy a terminar hasta todo el párrafo. Y si el malvado se apartara, caso sexto, y si el malvado se apartara de su iniquidad que cometió y hace lo que es recto y justo, hará vivir su propia alma. Abrió los ojos y se apartó de los pecados cometidos y vivirá y no morirá. Y dice la casa de Israel, ¿no son derechos los caminos del Señor? ¿Que no son derechos mis caminos, casa de Israel? ¿No son más bien los vuestros los torcidos? Yo pues os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Dios, volveos y convertíos de vuestros pecados, y así no serán la causa de vuestra ruina. El problema o lo que arruina a la casa de Israel y nuestra vida es el pecado. Arrojad de sobre vosotros todas las iniquidades que cometéis, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habéis de querer morir, casa de Israel, que no quiero yo la muerte del que muere, convertíos y vivid. Es tremendo, ¿no? Yo creo que sin palabras esto lo dice todo. Esto nos habla, nos sigue tocando incluso a nosotros ahora, es la manera en que Dios trata a Israel. Miren todas las profecías. En este libro de Ezequiel nos han mostrado cómo se va manifestando y cómo Dios entregó a la causa y al efecto del pecado al pueblo de Israel, a la merced de su propio pecado y el precio de su propio pecado. Y ni siquiera fue la mano de Dios desatando la tragedia como en Sodoma y Gomorra, sino que un imperio termina por acabar o exterminar casi por completo a la casa de Judá. E incluso tuvieron oportunidad de permanecer así sea un árbol frondoso y pequeño, pero incumplieron no solamente el pacto con Dios, sino el pacto con el hombre, de tal manera que su fin ya estaba garantizado. Y Dios al final, cuando ve ya todo destruido y sin esperanzas, les arroja el sentido de por qué los ha elegido como pueblo, y es para sacar un retoño y que ese retoño se salve toda la humanidad, que es Jesucristo. Padre, te damos gracias por cada persona, por cada corazón. Gracias por tener la revelación del Mesías en nosotros y de saber que has conservado tu palabra siempre firme y a través de tantas generaciones has cuidado con mucho celo la semilla que iba a parar a ser, Señor, el árbol que nos iba a acoger a todos, la semilla que se iba a transformar en ese niño de Belén y que iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, gracias por haber conservado esa semilla, porque de ella nos nutrimos todos y a muchos que harán de nutrirse también, así como nosotros somos nutridos, Señor, de ti y en ti. Gracias, Padre, y que la palabra se haga viva en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias a ustedes.